El mito de Medusa, del reflejo humano al poder de lo subconsciente. Bueno, de aquí sí pasamos al profundo análisis de Medusa y su familia, ¿no? Abriendo las capas de simbolismo psicológico y filosófico, porque no podemos hablar de Medusa si no conocemos su origen. De dónde y qué representa además, ¿no? Porque es todo un simbolismo, no cabe la menor duda. Me causa mucha gracia el chiste que suelen hacer algunas personas cuando hablan de Medusa y la miran con ojos del patriarcado y todo eso. Bueno, son historias, son mitos, son narraciones para ser interpretadas, no para ser tomadas al pie de la letra, porque todos sabemos que esto no es una historia cronológica, fehaciente, con registros, ¿no? Que sucedió en la realidad, no sucedió. Incluso hay personas que hasta se enojan, no sé si no lo entendieron o están jugando. Deben estar jugando, supongo, porque estamos hablando de mitología, estamos hablando de mitos. Y bueno, y tenemos que ingresar en la historia, el origen y su simbolismo. El origen de Medusa, tenemos que ir a los padres, mínimo a los padres y hermanas de Medusa. No podemos hablar de Medusa si no conocemos esta parte. ¿Quiénes son los padres y las hermanas de Medusa? A ver, Forcis y Ceto son los papás de Medusa, o sea, los orígenes, la sociedad que da origen a esta humana, porque Medusa nace como humana, así está presentado en el mito. Bueno, Forcis y Ceto, como deidades marinas. No te olvides que todo lo que sale del mar, del océano, tiene que ver con el subconsciente. Cuanto más antiguo, más profundo, más ancestral, más arcaico, más titánico, como que viene a ser lo mismo. Bueno, Forcis y Ceto, como deidades marinas, representan el subconsciente, lo profundo, lo caótico, lo reprimido. Son las raíces emocionales y psíquicas de donde surge Medusa. Sus hermanas, Esteno, que significa, como te dije en algún audio por allí, hay un profundo estudio. Me hago totalmente cargo de lo que estoy diciendo acá. Y acordate donde lo escuchaste, porque después van a salir más mamarrachas y mamarrachos diciendo o interpretando o replicando esto mismo. Acá hay un estudio profundo de años que me he dedicado a tratar de entender el simbolismo, la filosofía y el ocultismo en estos mitos, ¿verdad? Esos misterios que guardaron los antiguos para que trascienda. Esteno significa etimológicamente el estudio de esta palabra desde su raíz, bien, no me quiero extender. La fuerza implacable, así viene a ser una de las hermanas. Esteno es una y Euríale es la otra. Y Euríale significa el grito desbordado. O sea, del subconsciente surgen la fuerza implacable y el grito desbordado. Reflejan aspectos incontrolables de la psique. Mientras que Medusa nace, ojo, estas dos son inmortales, son directamente nacidas de energías marinas, y por lo tanto son inmortales. ¿Y por qué Medusa no era inmortal al principio? Porque ella nace como humana, vamos a decir, porque es mortal, se convierte en un puente entre lo humano y lo divino, o sea, eso por un lado, el origen y su entorno, ¿verdad? De dónde viene y lo que salieron las hermanas y lo que sale ella. Ahora tenemos que seguir con la transformación de Medusa específicamente, de belleza humana a gorgona. Las hermanas de ella ya eran gorgonas. Ella se transforma después en una gorgona, o la transforman después, pero no sin que ella hubiera causado todo eso, y ahora vas a ver por qué. Medusa comienza como una hermosa humana, admirada al punto de recibir ofrendas
Sin embargo, su vanidad persiste, desafiando su rol como sacerdotisa de Atenea. Se cuenta la historia, el mito, ¿verdad? Que era una niña hermosísima que al crecer, llegando ya a la adolescencia, continuaba esa belleza al punto de que la gente quedaba impactada, admirada cuando pasaban por la calle, vamos a decir, de la casa donde ella vivía. La quedaban mirando, saludaban e incluso bendecían a los padres, le daban su, su gratitud por haber tenido una hija tan hermosa. Y ella en la adolescencia, o sea, como que rechaza todo eso, ¿verdad? Desde muy chica o ya después, poquito a poco, empieza a rechazar la belleza en lo que era como ser humano. Y decide meterse en el templo de Atenea. A ver, ¿por qué Atenea, Medusa? ¿Por qué en el templo de Atenea, que representa la sabiduría, la belleza, la castidad, la pureza? Y vos siendo tan hermosa, es que no quería que la casaran, no quería ser una humana normal, vamos a decir. Ya las hermanas de ella no iban a ser normales porque nacieron gorgonas, imagínate. Entonces como que ella quería ser especial también, pero no por humana, rechaza su belleza humana. Medusa comienza como una hermosa humana, admirada al punto de recibir ofrendas. Sin embargo, su vanidad persiste, desafiando su rol como sacerdotisa de Atenea, la sabiduría. Cuando Poseidón, símbolo de las profundidades subconscientes, irrumpe en su vida, se activa un proceso que culmina en su transformación. Atenea, al transformarla en gorgona, realiza un acto que puede interpretarse como castigo o como bendición. Eso es otra de las cosas. Siempre se vio como un castigo a Atenea. Capaz no, capaz es una bendición porque era lo que en definitiva buscaba Medusa. Ella rechazó su belleza humana y su humanidad al meterse como sacerdotisa en el templo de Atenea. Entonces, capaz que fue una bendición. Ella quería, buscaba inconscientemente eso. El castigo, bueno, por su vanidad oculta y su ruptura del papel de sacerdotisa. Eso sería el castigo. Y si fuera una bendición, por elevarla a un estado que refleja las fuerzas primordiales del subconsciente, otorgándole un único poder, porque ella era la única que tenía el poder. Las hermanas no lo tenían ese poder. Eran gorgonas también. Después estamos hablando después que Atenea la convierte en una gorgona. Igual, pasa a ser igual que las hermanas, pero tiene dos condiciones. Una, que pueden matarla, como el caso de Perseo, que le corta la cabeza, la decapita. Eso tiene profundo simbolismo también. Y el otro poder era que convertía en piedra a quien la miraba, la petrificaba a quien miraba. Las demás causaban miedo, las otras dos hermanas, pero el miedo que causaba Medusa era atroz. Es ese miedo que te petrifica, te paraliza, no te deja mover. Eso es lo que simboliza el hecho de que ella pudiera convertir en piedra a quien la miraba. Entonces tiene un poder único. Es más especial que las hermanas, vamos a decir. Que viene por ahí la mano, ¿sabes? Viene por ahí. Viene por ahí. Bueno, el poder de Medusa, la mirada que paraliza. A diferencia de sus hermanas, Medusa desarrolla el poder de petrificar con su mirada. Este poder simboliza el miedo paralizante, tanto externo como interno. Eso las personas que se dedican a hacer estos estudios no lo han visto tan profundamente como se está viendo acá en Ecos del Arcano. Es el miedo que paraliza, convierte en piedra. No, es el miedo que te paraliza, que no te deja mover. ¿Cuántos de nosotros tenemos alguno, por lo menos, de esos miedos que quedamos, por ejemplo, con las arañas? Veo una araña y quedo paralizada. Antes me pasaba, ahora hice terapia con autoayuda y ya no me pasa, pero sí, puede ser un bichito, puede ser a una persona a la que le tenemos tremendo miedo, o una situación extrema que quedamos paralizados ante eso, tanto externo como interno, que nos enfrenta con nuestras sombras
y verdades reprimidas. Al enfrentarse a su propio reflejo en el escudo, el égida de Zeus, además, heredado por Atenea y usado por Perseo, Medusa encuentra la confrontación final, el verse a sí misma, ¿no? Donde su poder y su vulnerabilidad quedan al descubierto. ¿Qué es lo que queda al descubierto? Que ella también se puede petrificar. Ella también tiene temor. ¿De qué? De ver su propio reflejo. Si no lo hizo, no lo aceptó cuando humana, ahora, como Gorgona, ahí lo tiene. El égida, bueno, hay que hablar el égida, es el escudo, el miedo en manos de la sabiduría, porque no te olvides que después la cabeza de Medusa termina integrándose en el escudo, en la defensa de Atenea, de la sabiduría, forma parte del escudo, o sea, con esa forma de defensa, ¿verdad? La cabeza de Medusa, una vez decapitada, es integrada en el égida, el escudo de Atenea. Ese detalle cierra el mito con una poderosa metáfora. El miedo que paraliza no es destruido, sino transformado. Esta es una visión profunda desde la psicología, ¿no? Es transformado y puesto al servicio de la sabiduría. Esta parte, o sea, esta mitología de Medusa, este mito de Medusa, debería ser integrado en todas las terapias de psicología. Qué atrevida ella dando. Pero es que debería ser enseñado en las escuelas. El égida se convierte en un recordatorio de cómo nuestras sombras, cuando se enfrentan con conciencia, pueden ser herramientas de protección y crecimiento. Bueno, y después hay que ver también la doble violación de parte de Poseidón, ¿no? La profanación del espacio sagrado. El templo de Atenea no solo es un lugar físico, sino un arquetipo que representa el orden estratégico, la racionalidad y el conocimiento elevado. La violación por parte de Poseidón transforma este espacio convirtiéndolo en un terreno donde lo subconsciente irrumpe y desafía el equilibrio. Este acto puede interpretarse desde varios ángulos simbólicos. La ruptura del equilibrio, por ejemplo, el templo simboliza el equilibrio entre lo racional y lo emocional. El acto de Poseidón lo rompe, obligando a la sabiduría, es decir, a Atenea, a intervenir, a tomar parte en esto. Porque hasta ese momento Atenea veía que Medusa era, a ver, vamos a ponerlo en contexto, según el mito. Medusa se mete de sacerdotisa ahí en el templo de Atenea y se pone a atenderla, pero seguía teniendo miedo de no hacerlo bien, porque ella admiraba a Atenea, la admiraba muchísimo, quería ser como Atenea. De hecho, hay narraciones donde cuentan que ella, jugando con su mejor amigo, jugaba a ser Atenea y le encantaba recibir atención de parte de sus amigos, de las personas, las ofrendas. Ella se sentía a gusto con eso. Era vanidosa, por decirlo de una manera. Y cuando ingresa al templo de Atenea, la gente comienza a llevarle ofrendas a ella, porque era hermosa y la admiraban. Y dejan de llevarle a Atenea, de servir a la sabiduría, para servir a la belleza humana. Un acto egoico de vanidad. Ahora, ella no rechaza eso, pero seguía con sus miedos internos. Cada vez que iba a rezar, a orar y a servir a Atenea, tenía ese temor y le pedía disculpas a Atenea, cuenta el mito. Y Atenea hasta ahí no había tomado partido. No te olvides que es la sabiduría, es emanada de una mente consciente, o sea, de la frente de Zeus. Entonces como que Atenea hasta ahí, déjala ser, si le gusta, déjala. Pero Poseidón obliga a Atenea a tomar partido. Eso es el acto de violación en su templo. Esto puede ser visto como un reflejo de los momentos en los que nuestras vidas ordenadas se ven abruptamente desequilibradas, desestabilizadas por emociones o eventos inesperados. Estás tranquilo y ¡pum! Te pasa algo que vos decís, bueno, un caos. Bueno, el caos como catalizador. Ahí tenemos otro punto. La presencia de Poseidón en el templo, no te olvides que Poseidón y Atenea pelearon, cuenta el mito, ¿no? Se disputaron ese lugar y gana Atenea, ¿no? Pero la entrada de Poseidón
es importantísima en ese templo porque convierte el espacio de sabiduría en un lugar de caos. Sin embargo, de este caos surge la transformación de Medusa, lo que puede interpretarse como un mensaje sobre cómo los desequilibrios pueden ser necesarios para generar evolución y crecimiento. Porque no te olvides que ahora, después, en segundo, no solo irrumpe en el templo, sino que además viola a Medusa, a una sacerdotisa de Atenea. Hay que ver este acto de violación no como una violación humana de un hombre sometiendo a una mujer, sino como una integración, una posesión del subconsciente a la vanidad humana. Que la revoluciona y la lleva a darse cuenta. Todavía no se dio cuenta porque en el acto de Poseidón lo que sucede es que Medusa queda como impactada por el suceso, descubre en su subconsciente, al ser violada, descubre en su subconsciente algo reprimido que hay en ella, y ahí es donde convulsiona, vamos a decir, queda impactada ante el acto de famosa violación, irrupción de Poseidón hacia ella. Te repito, no miremos esto como un acto humano, como una acción humana, sino como sucesos que interactúan entre el entorno y en este caso con una humana. Y ahí ese acto obliga a la sabiduría a tomar parte, porque ya Atenea no podía dejarlo pasar esto, ¿viste? Bueno, Medusa y el templo, el subconsciente integrado en la sabiduría, eso es lo que simboliza el ingreso de ella como sacerdotisa. Cuando analizamos la conexión entre el templo, Poseidón y Atenea, lo que emerge es una narrativa sobre integración. La sabiduría no puede existir sin el subconsciente. Atenea no puede, o sea, por lo general interactúan bastante Atenea y Poseidón. Por lo menos son muy importantes sus interacciones. Y lo mismo con Ares, que representa la voluntad por voluntad misma, la fuerza de existencia, eso que lucha por vivir, esa es la batalla de Ares. La sabiduría no puede existir sin el subconsciente y viceversa. Medusa es como un puente, como un intermediario, en su transformación se convierte en el puente entre ambas fuerzas. Su final, en el égida de Atenea, cierra este ciclo, mostrando que incluso los eventos más caóticos y destructivos pueden ser integrados y utilizados para fortalecer nuestra capacidad de enfrentar el mundo. Todos estos mitos siempre lo que intentan es esto, que vos integres todo, la sombra y tu luz. Todo debe ser aceptado por el ser humano. No quiere decir que debe ser dejado libre caóticamente, sino que lo veas. Con verlo ya lo estás integrando. Si pudiéramos hacer una reflexión final, Medusa y el subconsciente. Bueno, el mito de Medusa nos habla de la humanidad misma, nuestros miedos, nuestras transformaciones y nuestra capacidad de integrar las sombras en la luz de la sabiduría. Es una historia que conecta lo divino con lo humano, lo consciente con lo subconsciente, y nos invita a enfrentarnos a nosotros mismos con valentía. Y si fuéramos a desarrollar el acto y análisis hasta acá ya podés cortar. Vamos 19 minutos y algo, ya podés decir, bueno, de esto se trataba. Bueno, pero podemos desarrollarlo un poquito más. Los padres de Medusa y las otras gorgonas son Forcis y Ceto, dos deidades marinas, los padres, que representan aspectos primordiales del océano y su poder caótico. Forcis era un dios del mar que personifica las profundidades desconocidas, misteriosas y peligrosas. Simboliza lo oculto, lo insondable de la naturaleza y la psique humana, obviamente. Es, en cierto sentido, el reflejo de lo que no podemos controlar ni comprender por completo. Las fuerzas que desafían la superficie y nos conecta con lo abismal. Ceto, su mamá, una diosa del mar que encarna los monstruos marinos y las criaturas aterradoras del océano. Simboliza lo que tememos de lo profundo, lo irracional, lo grotesco, lo fascinantemente poderoso que vive dentro de nosotros y no lo vemos, lo ocultamos, lo reprimimos. Representa el caos de las emociones.
desbordadas que pueden ser tanto creativas como destructivas. Eso depende del enfoque. Cuando vos integrás, todo se transforma en más. Todo te suma. Ahora, si vos lo dejás oculto ahí en la oscuridad, como una sombra que te persigue y no la querés mirar, bueno, ahí vas a terminar ingresando como sacerdotisa en el templo de Atenea. Estos dos progenitores, al unirse, crean una descendencia que refleja las fuerzas primordiales del caos y el misterio, que ellos mismos encarnan. Las hermanas de Medusa, Esteno y Euríale. Medusa tiene dos hermanas, quienes son gorgonas inmortales las dos, a diferencia de Medusa, que es humana. Su origen y forma son fascinantes porque ambas son representaciones de los aspectos más primitivos y caóticos de la existencia, un poquito más sofisticado que los padres, pero no dejan de ser lo mismo con otro nombre. Esteno, conocida por su fuerza y ferocidad, simboliza la resistencia absoluta y la capacidad de enfrentar cualquier amenaza sin temor. Representa las emociones que actúan como un escudo impenetrable, esas que nos protegen, pero también pueden volverse agresivas y destructivas si no las controlamos. Euríale, famosa por su grito ensordecedor, viste, cuando a veces, si habrás visto alguna película, serie o dibujito, lo que sea, alguna exposición multimedia de lo que fue el mito de Medusa, o representando el mito de Medusa, Medusa, una vez que es transformada por Atenea, se va a un lugar que parece como un templo abandonado, tiene también lo suyo, por eso está abandonado, porque no está visto, no está cuidado, no está atendido, tipo una cueva. Ellas viven como en la oscuridad, metidas hacia adentro, escondidas. Ya estaban las hermanas ahí. Ella lo que hace es ir a reunirse con sus hermanas. Esta Euríale simboliza el dolor y desesperación que brotan de lo más profundo de nuestro ser, que gritan por ser atendidos. Es ese grito ensordecedor. Es la encarnación de las emociones que buscan salir y expresarse, aquellas que, si no se gestionan, pueden generar caos en nuestras vidas. Medusa, bueno, la humana entre las inmortales. Sus padres y sus hermanas son inmortales, pero Medusa es mortal, ¿tá? Nace siendo humana. A diferencia de sus hermanas, vos te preguntarás, ¿y cómo es posible que de deidades? Bueno, sí es posible, pasa. Y tiene su historia y su porqué. Es para que lo veamos como un puente de lo que nos sucede, muy similar a lo que nos representa. A diferencia de sus hermanas, es mortal. Y este detalle es crucial. Ella representa un puente entre lo divino y lo humano, entre el caos inmortal de lo primitivo y el orden limitado de la comprensión humana. Por eso los mitos de ella lo usan mucho las feministas para hablar acerca del maltrato de los hombres y todo eso. Bueno, cada cual a su nivel de entendimiento, como siempre digo, ¿no? Bueno, su humanidad la hace más vulnerable, pero también más poderosa en términos simbólicos, porque refleja la lucha constante entre las emociones desenfrenadas y la necesidad de darle forma, de enfrentarlas y transformarlas. En conjunto, la familia de Medusa simboliza una narrativa profunda sobre el mar como origen primordial de la vida y las fuerzas emocionales. Las hermanas gorgonas y su mortalidad y diferencia respecto a Medusa nos lleva a explorar cómo estos elementos pueden coexistir dentro de nosotros mismos. Todo esto está dentro de nosotros, desde los papás de Medusa hasta Medusa misma. Esteno y Euríale podrían ser vistas como las fuerzas incontrolables, mientras que Medusa representa nuestra humanidad y nuestra capacidad de enfrentar y transformarlas y aprender de ellas, ¿no? Esas fuerzas incontrolables, aprender de ellas. Y si vamos a un análisis simbólico más profundo, del océano como símbolo del subconsciente es un concepto profundamente arraigado en la mitología y en la psicología también. Por eso te decía al principio, sería interesante que estos mitos fueran comprendidos primero que nada por la psicología, que no mira la filosofía y la mitología como algo serio, prefieren ver la ciencia como algo serio. Bueno, al igual que el océano, el subconsciente es vasto, profundo y muchas veces indescifrable. Poseidón, como el regente de las aguas y de lo intangible, refleja las capas ocultas de nuestra mente, aquellas que contienen sueños, intuiciones, miedos y aspectos no resueltos de nuestro ser. ¿Ves? Por eso te digo, psicología debería explorar más estos mitos e integrarlos en el aprendizaje, por lo menos, de las personas, de los profesionales. Y después, si bien no lo dicen abiertamente, por lo menos que lo aplicaran ocultamente para comprender los problemas humanos, que muchas veces no es con pastillita y medicación
y sedar a las personas, en el caso de la psiquiatría, ¿no? Sino de comprender. Cada ser humano es un laberinto para explorar, que tiene que ver con su origen y también con su experiencia de vida. Bueno, cuando volvemos a Forcis y Ceto, los padres de Medusa, los vemos como deidades marinas. Este símbolo se magnifica. Forcis puede ser interpretado como los límites inexplorados y oscuros del subconsciente donde residen los misterios que aún no hemos enfrentado. Cada ser humano es un misterio. Ceto, con su asociación a monstruos marinos, representa las emociones crudas, los temores, las proyecciones que emergen desde lo más profundo. En el contexto del mito, Medusa y sus hermanas, este simbolismo nos lleva a entenderlas como manifestaciones de aspectos del subconsciente. Las gorgonas serían entonces esas emociones y energías del subconsciente que pueden resultar aterradoras, pero que contienen un enorme potencial transformador cuando son confrontadas y comprendidas. Desde esta perspectiva, Medusa no solo sería un reflejo del humano, en contraste con lo inmortal de sus hermanas, sino también una puerta para acceder al subconsciente enfrentando los monstruos internos. La doble violación, el acto de Poseidón y la profanación de un espacio sagrado se convierten en una representación extremadamente rica en la perspectiva psicológica y simbólica. La irrupción del subconsciente en el espacio de la racionalidad. El templo de Atenea, la diosa de la guerra estratégica, es que piensa y analiza y está más allá de, siempre está 5 pasos más adelante que Zeus, ¿tá? De hecho, cuando Tifón, ese titán, bueno, que tiene que ver también con, es enviado para derrocar a Zeus, todos los dioses se van y la única que queda con Zeus es Atenea. Y ellos dos vencen a Tifón, que era impresionante, ¿no? Era invencible prácticamente. Es el viento, ¿no? La fuerza de las tempestades. Bueno, es la única que se queda Atenea, o sea, la mente supraconsciente de Zeus y la estrategia racional de la sabiduría, ¿no? Que no tiene nada que ver con el intelecto, la sabiduría, es algo más puro, más, bueno, tal cual lo es Atenea. Bueno, tenés que escucharlo, los mitos, hay muchísimas narraciones muy ricas de todos estos pasajes mitológicos. El templo de Atenea, como lugar consagrado a la sabiduría y a la estrategia, representa la mente consciente y ordenada, la dimensión en la que controlamos nuestros pensamientos y acciones con lógica y claridad. La irrupción de Poseidón, con su asociación al océano y a la fuerza subconsciente, simboliza el momento en que las emociones reprimidas, los deseos desbordados o las pulsiones irracionales invaden nuestra conciencia, rompiendo el orden establecido. Esta doble violación a Medusa y al templo de Atenea podría simbolizar el conflicto entre el orden racional, Atenea, y las fuerzas descontroladas del subconsciente, Poseidón. Cuando estas energías irrumpen en el espacio de la mente consciente, generan una crisis. Enfrentan a la persona con aspectos de sí misma que preferirían mantener ocultos, como sus miedos, deseos reprimidos o traumas. Medusa como víctima y catalizadora de todo esto. En este contexto, Medusa podría representar la parte de nosotros que intenta alinearse con la sabiduría, por eso ella ingresa al templo como sacerdotisa. Pero, al ser desbordada por las fuerzas del subconsciente, se ve transformada en una figura que refleja esas mismas fuerzas. Su poder de petrificación, entonces, sería el símbolo de cómo el miedo interno puede paralizarnos si no lo enfrentamos y procesamos, tal como hace Perseo. La profanación, después más adelante veremos toda la historia de Perseo, también administrada y transgiversada por istas, ¿no? Feministas, clasistas, no sé, poristas. Gente que se identifica con algo y utiliza este tipo de mito para darse más importancia. Bueno, la profanación del espacio sagrado. El templo de Atenea no es solo un lugar físico, como bien dijimos, sino un arquetipo. Representa el orden estratégico, como bien dijimos. Poseidón transforma este espacio, convirtiéndolo en un terreno donde lo subconsciente irrumpe y desafía el equilibrio. Este acto puede interpretarse desde varios ángulos simbólicos. La ruptura del equilibrio, el templo simboliza el equilibrio,
por eso es un espacio limitado, entre lo racional y lo emocional. Y el acto de Poseidón lo rompe obligando a la sabiduría a intervenir. Esto puede ser, o sea, para que evoluciones, Atenea, que estás ahí quietita, no estás haciendo nada. Respecto de esto, ¿no? De Medusa. Bueno, esto puede ser visto como un reflejo de los momentos en los que nuestras vidas ordenadas se ven abruptamente desestabilizadas por emociones y eventos inesperados, el caos como catalizador. Sin embargo, de este caos surge la transformación de Medusa. Siempre hay que ver eso, lo positivo, lo que puede interpretarse como un mensaje sobre cómo los desequilibrios pueden ser necesarios para generar evolución y crecimiento. No solo para la sabiduría, para Atenea, sino también para Medusa como ser humano. Pobrecita, nació de todo eso, y en ese entorno, ¿cuántos seres humanos nacen en ese entorno tremendo, caótico, tan primordial, animal? Vamos a decir que somos animales, ¿no? Pero tenemos una mente que nos lleva a evolucionar por lo menos la parte psíquica y emocional de los pensamientos y las emociones. Estamos en eso. Entonces, ¿cuántos seres humanos, mentes y corazoncitos y almitas maravillosas surgen, brotan de familias caóticas, con padres brutales y hermanas y familiares, tías brutales, y tratamos de evolucionar y sé, bueno, algunos lo logran y otros no? Bueno, Medusa no lo logró, dio pasos hacia atrás, o no, fue una maldición o una bendición, como lo estuvimos viendo. Este detalle nos invita a entender el mito como un mapa simbólico y psicológico de nuestras propias luchas internas. Cómo equilibramos nuestras pulsaciones subconscientes con nuestra sabiduría consciente. Y cómo enfrentamos las crisis que rompen nuestro orden para encontrar formas de integrarlas a esos desafíos. Ahora que te presentamos un eco desde otra perspectiva, sería muy interesante que hagas tu propio análisis de este mito. Ten en cuenta que esta es solo una percepción entre tantas. Cada cual lo verá a su nivel de comprensión. Pero lo más importante de todo es que tengas en cuenta que cada percepción es tan solo un pensamiento humano, que ni siquiera es tuyo. Como en este caso es mío. Y no es que me lo adueñe, sino que estoy emitiendo un pensamiento. Pero es solo un pensamiento, no te lo creas. Así que tomate el permiso de hacer tu propia interpretación, no solo de los mitos, sino de todo lo que los demás dicen. Hacé tu propia interpretación y jamás permitas que las ideas de otros te sean impuestas, implantadas, integradas a tu experiencia. Si no, primero, no son tuyos. Segundo, son pensamientos humanos. Son solo pensamientos. El problema de nuestra humanidad es que nos hemos creído los pensamientos y el problema mayor aún, ¿tá? Los gorgones y gorgonas imponen sus pensamientos a los demás. Tremendo eso, tremendo. Pero bueno, en eso estamos acá en Ecos, tratando de emitir pensamientos para que se vea desde otro lugar y también vos seas capaz de verlo desde tu propia perspectiva.